rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Continuamos con la serie Sabiduría de Dios, donde estamos compartiendo el libro de Proverbios. Hoy estamos en el capítulo 8 de este libro de Proverbios. Acompáñenme a sus Biblias, ¿no? Proverbios 8, de los versículos 1 al 8. En estos versículos la sabiduría es personificada, se presenta como una persona, ¿no? Para hacer impacto en los oyentes. Y tiene mucho que decirnos, Vamos a Proverbios en el capítulo 8, versículo 1. Dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Sabiduría se presenta con una pregunta, dándole énfasis a la forma y al lugar, ¿no? Intentando llamar la atención de los jóvenes que escuchan todas las voces, menos la voz de sabiduría. Ahora vamos a preguntarnos, jóvenes, jovencitas, amigos, hermanos, damos gracias a Dios, ¿no? por la palabra de Dios, y vamos a hacerle unas preguntas a sabiduría también. ¿De dónde clama la sabiduría? Dice, desde los lugares altos, importantes para adoración, va a decir el versículo 1. En las encrucijadas, dice, donde se divide el camino, va a decir el versículo 2. En las puertas de la ciudad, donde se establece, dice, la justicia, dice el versículo 3, ¿no? ¿Y a quiénes se dirige la voz de la sabiduría? ¿A quiénes va este mensaje de sabiduría que se ha personificado en este capítulo? Dice, a los hombres, a quienes representan autoridad en la sociedad, va a decir el versículo 4, a los ingenuos y a los necios, dice el versículo 5. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué mensaje comunica la voz de la sabiduría? Dice, cosas excelentes y cosas rectas, va a decir el versículo 6. ¿Por qué habla la voz de la sabiduría? Para comunicar la verdad, dice, y para prevenir la impiedad, va a decir el versículo 7. En los tiempos antiguos, para proclamar un mensaje importante se hacía en los lugares donde las personas podían oírlas, ¿no? Eran casi una formalidad que sea en un lugar alto. Entonces era lo normal en esos tiempos, y algo así está haciendo sabiduría acá, ¿no? Y ahora la palabra sabiduría viene de Jokmah. Jokmah es sabiduría en un buen sentido, ¿no? Que se define como ciencia, como entendimiento, como inteligencia, como saber, ¿no? Puede significar una habilidad, una capacidad administrativa o una enseñanza bíblica o moral, ¿no? Y aquí la sabiduría subraya el aspecto bíblico o moral. Dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido, dice, adquirirá consejo. Proverbios 1, versículo 5, ¿no? Aquí se encuentra la única cita donde se personifica la palabra. Ahora, la sabiduría va a la calle, al lugar público donde se compra y se vende, y donde administran justicia y donde se desarrolla la vida social. La sabiduría no se confina a los lugares sagrados, ¿no? Como el templo, porque la sabiduría entiende que toda la creación es de Dios. Y por ende todo lugar es sagrado y necesita el mensaje divino, porque está bajo la soberanía de Dios. Entonces así la sabiduría tiene un mensaje para entregar, y ha ido a donde está el pueblo en la vida cotidiana para compartirlo en un sentido formal, ¿no? Es decir, con una proclamación. No dice a ustedes los hombres los llamo. A ustedes, dice, los hombres, dirijo mi voz, dice el versículo 4.
¿no? Empieza el discurso de parte de sabiduría y se repiten las palabras llamar y la palabra voz del versículo 1. La audiencia de sabiduría es aquella dicha por los profetas. Dice, todos los hombres, hijos del hombre, como decir, todos nosotros, ¿no? Y acompáñame a Ezequiel en el capítulo 12. En el versículo 2, mira lo que va a decir. Dice, hijo de hombre, tú habitas, dice, en medio de casa rebelde, los cuales tienen, dice, ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son, dice, casa rebelde. Entonces los ingenuos, esos abiertos a cualquier influencia, ¿no? Y los necios, los que son indiferentes a la moralidad y orgullosos en su ignorancia, dice, óiganme lo que voy a decirles, les dice. Son cosas muy justas e importantes, dice sabiduría, en el versículo 6. Nos invita a escuchar el contenido del mensaje, porque son cosas nobles y rectas. Ahora Proverbios 8:7 continúa diciendo, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Y el versículo 8 dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversa ni torcida. Subraya el hecho de la perfección, ¿no? El hecho de, nos recuerda el ejemplo moral, por ejemplo, de Natanael, cuando Jesús le dijo, he aquí, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, va a decir el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 47. Y la sabiduría señala el valor que tiene en la vida de la persona. ¿No? La sabiduría tiene más valor, dice, que la plata, que el oro fino, que las perlas, y lo más deseable en la imaginación, ¿no? Lo que podemos imaginar es lo que seamos capaces de crear. Mucho más que eso. El versículo 10 dice así, mira, ve, recibid mi enseñanza antes que la vanidad. Y el versículo 11 dice, porque mejor es la sabiduría. Y luego asume el tono de una declaración de fe y como una carta abierta, dando la identidad de la persona, dice, ¿no? Dice, yo, dice, la sabiduría se presenta para ser oída, ¿no? Con mucha expresando algo tan natural. Dice, yo, sabiduría, habito, dice, con sagacidad. Yo, sabiduría, dice, soy el vecino de sagacidad y el conocimiento. No, se establece una estrecha relación entre la sabiduría y las características, por ejemplo, de la prudencia, ¿no? Del conocimiento y mesiná. En sabiduría se encuentra buena compañía. De hecho, los mejores compañeros, a diferencia, ¿no? de andar con esos hombres perversos, ¿no? Con las mujeres adúlteras o prostitutas, o con los endeudados, o con los perezosos. Y Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vuelve otra vez al fundamento y al comienzo de la sabiduría, es decir, el temor de Jehová, ¿no? Que está en el capítulo 1, versículo 7. Esa fe verdadera de la criatura hacia su creador, que provoca una reverencia y maravilla y produce un rechazo total contra el mal, ¿no? Dice, y nos dice 4 características aborrecidas por sabiduría, que tienen una relación estrechísima con Dios. Uno es la soberbia, la arrogancia, el mal camino, ¿no? Es como una forma de conducirse cotidianamente, diariamente, un estilo de vida malvado, y la boca perversa, que es una forma pervertida y engañosa de hablar. Por otra parte, sabiduría toma 4 beneficios superiores que reemplazan las 4 características negativas. Dice, ¿no? Estas características que están en el versículo 13, ¿no? Y dice, los 4 bienes son, por ejemplo, el consejo. El consejo para una situación específica, ¿verdad? La iniciativa, esa iniciativa exitosa.
la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia estamos hablando desde pensar en una forma inteligente, actuar en una forma inteligente, hasta evaluar la situación de una manera inteligente, ¿no? Y 4 es el coraje o la valentía. Ahora, eso nos motiva a tomar la decisión, jóvenes, chicos, señoritas, ¿no? Nos debe motivarnos a probar estos elementos en nuestra vida personal. Y sabiduría va a seguir diciéndonos en Proverbios 8:15, dice, por mí, dice, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y el 16 dice, ¿no? Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Salomón, recordemos a Salomón cuando en 1 Reyes 3:9 dice, ¿no? Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, un corazón para juzgar a tu pueblo, dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar? Dice, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? ¿No? Y Salomón mostraba su habilidad para administrar la nación. Va a decir Primera de Reyes en el capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo lo hacía? Poniendo, dice, gobernadores para que la nación sea administrada a través de ellos, ¿no? Pero esa iniciativa viene de sabiduría. Ellos entendieron eso. Y este concepto que la autoridad del Estado, ¿no? O sea, los gobernantes, se deriva del poder divino, está muy documentado en realidad en la Biblia. Por ejemplo, acompáñame al libro de Daniel en el capítulo 4, en el versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Daniel 4 en el versículo 17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y ahora Romanos 13:1, todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La sabiduría es una virtud que facilita el gobierno de una sociedad de una forma benéfica para todos, ¿no? Cada gobernante lo necesita para poder satisfacer la necesidad de todos. Yo entiendo lo caótico que debe de ser eso, ¿no? Imagínate tener esa gran responsabilidad. Pero Dios ha creado la institución del gobierno. Ahora, sin embargo, el mismo libro de Proverbios admite la presencia de los reyes injustos e impíos, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Les anticipa un fin prematuro y triste para ellos. Y va a seguir diciendo sabiduría, dice Proverbios 8:17, dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y el 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas, dice, duraderas y justicia. Ahora el versículo 19 dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Dice, y mi rédito mejor que la plata escogida. El 20 dice, por la vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. La palabra amor, esa palabra amor o amar, señala una relación sumamente íntima y exclusiva entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, y nos muestra cómo una relación así requiere el gran compromiso y un esfuerzo especial. Dice, pero todo esfuerzo tiene su beneficio, ¿no? Dice, riquezas y honra, bienes sobreabundantes y la justicia son las bendiciones de aferrarnos a la sabiduría. Por lo tanto, los resultados de una vida sabia sobrepasan, dice, el oro finísimo, tan buscado, ¿no? por muchos hombres, y las riquezas. Ahora vamos a ver esa relación estrecha, esa relación íntima entre la sabiduría y Dios.
¿Sí? Acompáñame a Proverbios 8:22. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Dice. Y el 23 dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Se han dicho muchas herejías sobre estos versículos, ¿no? Tomando la palabra hebrea reshit, hay dos posibles interpretaciones de la palabra reshit. Puede significar el principio, cronológicamente hablando. Por otra parte, la palabra puede definirse como el más prominente, haciendo una referencia al valor y no al tiempo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es entonces la sabiduría la primera obra de Dios o la obra principal de Dios sin referencia al tiempo? ¿No? La controversia gira alrededor de la identificación de la sabiduría como agente de la creación y Jesucristo como el mismo agente de la creación, siendo él el logos, el verbo o la palabra, ¿no? Juan 1 en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Jesús, ¿no? En él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora Colosenses en el capítulo 1, en versículo 15, mira, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, y el versículo 16 dice así, mira, ve: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, fue creado por medio de él y para él. Y el versículo 17 dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Entonces la sabiduría no fue creada en el sentido de Génesis 1, sino fue distinguida de Dios, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Juan en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, dice, a conocer. Entonces las preocupaciones de la teología no deben de tener la última palabra sobre el texto de la Biblia. Nunca olvidemos eso, ¿sí? Sino el mismo texto. La realidad de Proverbios 8:22 no trata de Cristo, no trata ni del Espíritu Santo, sino de ese orden cósmico de la moralidad divina. La sabiduría yace como un fundamento de todo lo que está lleno de verdad. No solo de verdad, está lleno de alegría. La sabiduría no es un ser divino, es la manifestación de Dios mismo. Él es sabio y de él, dice, nace la sabiduría. Proverbios 2 en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: porque Jehová, dice, da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la sabiduría. Ahora Proverbios también en el capítulo 3, en el versículo 19, va a decir, ¿no? Jehová, dice, con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Aquí la idea es que nada ha sido creado sin la manifestación de la sabiduría de Dios. No hay un desorden en la creación, no hay algo imperfecto ni caótico. Es que la sabiduría, dice, precede todas las obras en el mundo, ¿no? Y seguidamente sabiduría dice que es más antigua que la tierra, que el océano, que los montes asentados, que las colinas, que los campos y la totalidad, dice, del polvo. Por lo tanto, o sea, ahí se refiere a la tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, la sabiduría estaba presente, dice, cuando se formaban los cielos, el horizonte, las nubes, las fuentes del océano, el mar y sus aguas y los cimientos de la tierra. Va a decir los versículos 27 al 29. Ahora, la palabra tierra abre
y cierra la sección de la presencia de la sabiduría en la creación de los cielos y la tierra. Se da un recuento, ¿no? Un recuento muy completo de la creación de los cielos y la tierra. Nos hace recordar, por ejemplo, las preguntas de Dios a un Job necio, ¿no? Dice, ¿dónde estabas tú? ¿No? Acompáñame a tu Biblia, ahí en Job, en el capítulo 38. Mira, en el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿No? Házmelo saber, dice, si tienes inteligencia. Y el 5 dice, ¿quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió, dice, sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y el versículo 12 dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado, dice, al alba su lugar? ¿No? Entonces, cuando vemos eso, el libro de Job, en el capítulo 38, los versículos 4, 5, 6 y 12, entendemos que el hombre no estaba cuando Dios creó al mundo, pero sabiduría estaba a su lado. Ahora, Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era, dice, su delicia de día en día. Ahí estaba Dios y sabiduría juntos. Sabiduría, él era el arquitecto y la delicia de Dios. Mientras sabiduría se regocijaba en la presencia de Dios y a la vez en la tierra y con los hombres, ¿no? Sabiduría estaba ahí, estaba en la creación de todas las cosas. Así no, tan solo mira el mar. Mira el mar, tiene una extensión enorme, ¿verdad? Cubre 3/4 partes del globo, dicen los estudiosos. Y está vestido de misterio. Es misterioso el efecto que tiene la luna, por ejemplo, sobre la marea, los huracanes, las nubes, los vientos, y cómo todo después se puede calmar. Está domado por el poder divino, ¿verdad? Dios no previene las tempestades, pero manifiesta su poder por medio de ellas y nos enseña muchas cosas, muchas lecciones, incluyendo el respeto por el poder de la naturaleza. Ahora, Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo, dice, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y el 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esa misma sabiduría te habla a ti, joven, te habla a ti, señorita, te habla y te quiere convencer, ¿no? Te está diciendo, te está proclamando cómo es que él conoce todas estas cosas, cómo él es que ha sido parte de todas estas cosas. Esa sabiduría que estaba en la creación de todas las cosas, ¿no? ¿Cómo no darle gloria a Dios por sus maravillas? ¿Cómo no darle gloria a Dios por todo lo que podemos ver cada día? Y por la presencia de sabiduría también. Algo que debemos de entender es que hay que tener cuidado con identificar a sabiduría y todo lo que estamos compartiendo de ella, ¿no? Con Jesús o con el Espíritu Santo. Algo que nos puede llevar a entender este tema es esa obra muy conocida del progreso del peregrino, ¿no? Que utiliza algunas personas como figuras de ciertas características cristianas. En esta obra nos encontramos, por ejemplo, con sabiduría, nos encontramos con sagacidad, nos encontramos con conocimiento y discreción, y todos ellos son muy buenos amigos. Ahora, Proverbios 8:32 dice, ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice el 33, dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Sabiduría termina llamando a escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque sabiduría es de Dios la imagen de su pensamiento. Esa huella perfecta de su existencia, tanto interior, ¿no? como por dentro y fuera de él al mismo tiempo.
1 Corintios va a decir algo muy interesante. En el capítulo 1, en el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría, dice, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el versículo 30 dice: mas con Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jóvenes, señoritas, amigos, cuando leas Proverbios, oigan la voz de su Redentor, como la palabra de Dios, ¿no? Como esta verdadera palabra de Dios que es. Estas son sus palabras para ti, joven. Estas son sus palabras para ti, querida señorita, amigos, hermanos. Y Proverbios va a seguir diciendo, Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando, dice, a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y el 35 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En la palabra Cristo es totalmente presente, ¿no? Está totalmente presente. Es donde se le llama nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y redención completa. Dice el Cristo, que es el mismo Cristo, que es el mismo, dice, ayer y hoy y por los siglos, va a decir Hebreos 13 en el versículo 8. Entonces, joven, ante toda la incertidumbre que puedas vivir, ante toda la situación que puedas atravesar, tus dudas, tus miedos, tus tropiezos, tus sueños, tienes la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, que es una fuente de sabiduría, y Jesucristo como reflejo de toda la verdad que debe de guiarnos cada día a día en nuestras vidas. Día a día, al despertar, nuestra primera reacción debe de ser: ¿qué va a decirme Dios hoy? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí hoy? Y es lo que siempre les digo a mis hijos, a los jóvenes, ¿no? De eso digo: ¿y qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? Porque de eso dependerá tu vida. De eso dependerá tus días, tu caminar. Esa sabiduría te mostrará las bondades, te mostrará las formas y la grandeza de Dios y a Jesucristo. A Jesucristo como el poderoso Creador que vino a salvarnos. Dice Romanos, acompáñame ahí en tu Biblia, Romanos en el capítulo 12, en el versículo... Perdón, en el capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es también nuestro hermano, va a decir Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 11. ¿No? Que sufrió, que murió y resucitó por nosotros. Dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La sabiduría es la respuesta a las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. Vive con sabiduría. Vive con sabiduría. Recuerda que el temor a Dios es una actitud de vida. En esta vida quebrantada, ¿no? La sabiduría nos enseña más allá de la verdad de Dios en teoría. Nos enseña a vivir la verdad de Dios en forma práctica, sabiendo qué hacer y cómo hacer en todo momento. Sabiduría es la capacidad de ver con discernimiento, de ver la vida como Dios lo percibe. Esa habilidad de hacer lo correcto en situaciones difíciles, llevando a que tu experiencia de vida sea para la gloria de Dios. Querido joven, no olvides, escucha la sabiduría y recuerden, cada día
tu pregunta debe ser: ¿qué tiene Dios para mí hoy? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Que Dios los bendiga. Los esperamos en el próximo capítulo. En ti confiar.